Hola chicas y chicos, creo que quedan unas puntualizaciones de comentarios que han venido acerca sobre autogiro, sobre el helicóptero y tal. Bien, sé que han quedado cosas un poco incompletas. Quiero dejar claro una cosa, porque claro, no se puede jugar con la seguridad. Con la seguridad no se puede jugar, no se puede decir, no se puede tener eslóganes comerciales que encubran de alguna manera lo que realmente tenemos entre manos. Bien, dicho esto, cualquier aeronave que lleve un motor, si el motor se para, es una emergencia. La única aeronave que no tiene una emergencia, si se le para el motor, es aquella que no lo tiene, indudablemente, pues como los veleros. Es decir, el vuelo sin motor no pasa nada si se le para el motor. Es un absurdo, pero es así. Es decir, que esto de que, se para el motor y entramos en autorrotación, o siempre estamos en autorrotación, por lo tanto, si se para el motor no pasa nada. No, tenemos un problema, tenemos una emergencia, hay que solventarla y hay que estar entrenado para solventar esa emergencia. Es decir, la envolvente de vuelo de una aeronave entra dentro de esa característica, es decir, cuando entramos en una autorrotación hay que poner el aparato en autorrotación. Cuando en un autogiro, por ejemplo, se para el motor, estamos en una emergencia que hay que solventarla. Entonces, esto que queda muy bonito, que no pasa nada, volamos sobre un río, volamos sobre un lago, a una altura, pues que estamos a 3-4 metros encima de la superficie de agua, como hemos visto en algunos vídeos irresponsables que hay por ahí, pues bueno, si se para el motor, indudablemente tenemos un problema grave. Sea un autogiro, sea un avión, sea lo que sea. ¿Vale? Hay que guardar las alturas, hay que guardar las distancias con respecto al terreno para, en caso de emergencia, poder salir airoso. En este sentido, hay una de las cosas que también es muy contradictoria. Si, por ejemplo, veis la mayoría de las aeronaves ultraligeras, ya sean autogiros, helicópteros, ya sean aviones, en el tema de ULM, utilizan motores Rotax. Un motor Rotax que pone Aircraft Engine. Un motor Rotax que pone Aircraft Engine y el disclaimer, es decir, lo primero que te ponen de exención de responsabilidad de Rotax es que eso no es un motor aeronáutico y lo están poniendo como Aircraft Engine y que en cualquier momento se puede parar y que, bueno, es tu responsabilidad. Asimismo, en otros manuales de vuelo, como veréis, se pone que se tiene que aceptar un riesgo que comercialmente luego te dicen que no existe. O sea, que no pasa nada si se para el motor, porque esto funciona maravillosamente bien. Y bueno, no es así. Es más, en una parada de motor, el comportamiento es mucho mejor de un helicóptero que de un autogiro. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón, porque tiene un mando que es el colectivo, que el colectivo básicamente regula el ángulo de ataque de las palas y lo que hace es que cuando lo bajas a tope, el ángulo de la pala es cero y entras automáticamente en autorrotación teniendo velocidad de avance. Uno de los fallos principales que puedes tener, sobre todo si es que vienes de ala fija, pues en una parada de motor, en el ala fija lo primero que haces es utilizar el cabeceo, tirar hacia abajo para no perder velocidad. Bueno, si haces esto en el helicóptero, tienes una parada de motor y lo primero que haces es tirar de cíclico en lugar de tirar de colectivo hacia abajo, pues lo que tienes es una descarga de revoluciones del rotor que luego es muy difícil poder recuperarlas, con lo cual, pues bueno, lo primero que te tienes que asegurar es que entras en la envolvente de la autorrotación. El autogiro no tiene esa circunstancia, no tiene el mando del colectivo con el cual pueda regular y pueda entrar tan fácil y entonces la descarga del rotor puede ser un tema mucho más complicado o la sobreactuación del piloto, como en casos que se han dado, pues bueno, puede tener complicaciones y complicaciones serias. Entonces, el llevar una aeronave de estas características, pues requiere estar entrenado. O sea, si esto se lleva y lo lleva cualquiera, pero como se suele decir, al final esto lo puede llevar un mono. Necesitará 1.000, 3.000 o 8.000 horas de vuelo, pero que al final lo llevará. Pero como se llevan las aeronaves es con cabeza. La cabeza es la que tiene que estar por delante de los controles y de las actuaciones que va a haber en la aeronave que estemos llevando, sea un avión, un autogiro o un helicóptero. Entonces la gente tiene que saber que hay una serie de emergencias que tiene que controlarlas,
que tiene que saberlas, que tiene que saber esas maniobras, que no puedes dejar a alguien porque haga unos circuitos de tráfico y venga, llévate esto y luego tenga un problema, tenga una emergencia y no sepa solventarla. Además, no le va a dar seguridad. Una persona que está entrenada, que ha hecho emergencias, tiene una seguridad sobre la aeronave porque sabe que está entrenado para cualquier eventualidad, incluso para aquellas que no están, que no se esperan que pasen, que es lo que se llama esperar lo inesperado, ¿no? Bueno, pues este entrenamiento hay que hacerlo. Entonces, ese entrenamiento no se puede decir que es cuestión de 15 o 20 horas, es aprender. Y sobre todo en el tiempo. La gente, hay un problema terrible y es un tema donde se mezclan los intereses comerciales con los intereses de la seguridad. Hay un problema terrible, es decir, la adaptación a un medio necesita un tiempo. El cuerpo humano necesita adaptarse a un medio que no es el suyo, no es el medio natural del hombre estar en el aire volando. Es una conquista del hombre. Ha conquistado el aire, ha conquistado ese medio, pero tiene que adaptarse a él. Entonces, puedo hacer, y luego, bueno, hay una interacción, indudablemente, hombre-máquina y entorno. Entonces, esta interacción hombre-máquina y entorno, aunque, por ejemplo, estemos volando en ala fija, hayamos volado en ala fija, hayamos volado autogiros, hayamos volado lo que sea, tenemos una interacción que sabemos que es una ecuación con 3 parámetros, que son hombre, máquina y entorno. Si cambiamos una variable de la ecuación, ¿qué ocurre? Pues tenemos que readaptarnos. Si cambiamos una aeronave, tenemos que readaptarnos a esa aeronave. Pues lo que he dicho, intuitivamente un piloto de ala fija va a tirar, a cabecear, va a utilizar mucho el cabeceo para salir de según qué eventualidades. Incluso para el aterrizaje, al aterrizar, pues lo que va a hacer el piloto a la fija es retener la palanca y retenerla hacia atrás hasta que toca, pierde y toca el suelo con una pérdida controlada, ¿no? Que eso es al final el aterrizaje. Bien, el piloto de helicópteros no, el piloto de helicópteros cuando va a aterrizar el cíclico siempre lo va a tener que tener un poquito hacia adelante. En cambio, cuando tiene una eventualidad de parada de motor, lo que tiene que hacer, pues bueno, es asegurarse que tiene velocidad y normalmente es retrasar el cíclico, pero su primer mando, el primer mando que tiene que actuar es el colectivo abajo. Bien, entonces todo eso lleva un tiempo y ese tiempo que está analizado y súper valorizado son 3 meses, no hay menos de 3 meses, no puedes hacer un intensivo de 5, 6 horas, presentarte a una prueba de vuelo, tener tu licencia, bien, no es así. Necesitas un periodo de adaptación y de repartir esas horas y que tu cuerpo se vaya haciendo al medio y depende también de muchos factores. Depende también de los factores luego, pues bueno, sobre todo físicos de la persona. No es lo mismo una persona de 20 años, una chica o un chico de 20 años, pues que ya una mujer de 45, un hombre de 50 o ya pues una mujer de 55, un hombre de 60. O sea, no es las mismas condiciones físicas, no son las mismas, por lo tanto, los tiempos de respuesta, los tiempos de adaptación pues son distintos y cada uno es una particularidad. Entonces no se puede vender como, ¡buah! Esto es, incluso para un coche, lo vemos como un coche, o sea, ya tenemos incluso, bueno, pues incluso pues profesionales de autoescuelas pues que reclaman incluso que ya a partir de una edad pues la gente no se puede renovar el carnet de conducir o que a partir de una edad pues en lugar de llevar un cambio manual pues se tenga que llevar un cambio automático por una serie de razones que son la carga de trabajo que tiene que soportar y que la reacción, la respuesta, los reflejos no son los mismos y no es lo mismo una máquina que otra. Y esto es así, es decir, no hay que darle más vueltas. Entonces, quiero, pues eso, enfatizar que toda parada de motor es una emergencia. Nadie te puede vender el helicóptero, efectivamente. Entramos en autorrotación, es una maniobra que se enseña y que se sale airoso y que salga, si ocurre, porque puede ocurrir, pues bueno, sales airoso y no pasa absolutamente nada. Pero tienes que controlar esa maniobra y es una emergencia que tienes que saber. Es decir, es un problema, que hay una solución para ese problema y la tienes que conocer y la tienes que saber resolver. Y la tienes que tener entrenada y la tienes que tener fresca. Es decir, no es una cuestión
baladí. Es una cuestión que tienes que saber. La autorrotación algunas veces he escuchado que se desengancha, hay que desenganchar, desembragar. No se desembraga. Hay una cosa que es un cojinete que está en una de las poleas del eje de transmisión, que se llama la rueda libre, que lo que hace al final es como un piñón de bicicleta cuando echamos hacia atrás, pues lo que hace es que las palas giren libremente aunque la transmisión del motor se haya quedado bloqueada, y por eso las palas siguen girando libremente por la acción del viento. Es mantener las revoluciones, mantener la velocidad y sobre todo colectivo abajo. Bien. Bueno, pues el autogiro indudablemente ha perdido la capacidad de sustentación porque ha perdido el motor, lo que tracciona en el aire, y lo que se comporta igual en este caso que el helicóptero. Estamos en una autorrotación, estamos en el caso que en la teoría física pues se llama de molinillo frenante. Que es además el molinillo frenante fue el origen de los autogiros y posteriormente, claro, del helicóptero, porque Juan de la Cierva lo que estaba pensando, porque entonces los motores de los aviones convencionales se paraban mucho, bueno, tanto es así que desgraciadamente pues el propio Juan de la Cierva murió en un accidente de KLM cuando se le paró el motor al avión en 1936. Bien, él diseñó un sistema de emergencia en el cual si se paraba el motor, pues lo que se comportaba la aeronave tenía como un molinillo frenante, era como de ser. Hoy en día la solución lo tenemos en el paracaídas balístico. Se comporta como un paracaídas, es decir, es como si fuera un paracaídas de campana con un coeficiente de rozamiento de 2.4 y con el mismo diámetro que un paracaídas de campana y que corresponde con el diámetro de las palas del rotor. Era un sistema de seguridad. Si se paraba el motor, bueno, pues frenaba. Tanto es así que los autogiros al principio, diseñados solo por De la Cierva, pues bueno, tenían ala fija. O sea, el rotor, los rotores, era un tema más de seguridad. Luego se vio que no solo era un tema de seguridad, sino que además le daba sustentación apoyado en la tracción que desarrolla la hélice para tener sustentación en un vuelo transaccional, ¿no? Bien, el caso es que el tema autorrotativo, que sale del origen como un sistema de seguridad, pues bien, tanto en un caso como en otro, en una parada de motor, tenemos un molinillo frenante, tenemos un paracaídas, hemos desplegado un paracaídas y en el cual lo único que estamos es frenando nuestra velocidad vertical hacia abajo. Tanto es así, permitirme también que haga un inciso, porque muchas veces la gente dice hélices en lugar de palas en el rotor, ¿no? Esto es, bueno, las hélices, el único avión híbrido, ¿no? Que tiene rotores basculantes es el Osprey, que ese sí tiene hélices y no entra en autorrotación. No entra en autorrotación. Para ser un helicóptero, la definición es que puedes entrar en autorrotación, y para entrar en autorrotación no puedes tener una hélice. Si fueran unas hélices, la hélice es un perfil alar y, como su nombre indica, hélice es en espiral. En una parada de motor la caída pues sería acelerada. Es decir, en lugar de frenar, aceleraríamos la caída si en lugar de rotores o palas rectangulares, pues tuviéramos hélices. Entonces, nunca, por favor, llamar a las palas de un helicóptero o a las palas de un autogiro o a los rotores, jamás llamarlos hélices, por favor. Bueno, pues espero que os sea útil la explicación, y si tenéis cualquier duda o alguna sugerencia más de vídeos, pues ya sabéis, me lo comentáis y yo encantado seguimos hablando sobre el tema. Gracias y que tengáis un buen día.